a todos los influencers, preadolescentes y adolescentes. Los saludo, mi nombre es Marlene, para aquellos que no me conocen, y para los que sí, un gusto poder volver a impartir la palabra, poder enseñarles algo que Dios me ha enseñado en este tiempo y que quiero compartir con todos ustedes. También teniendo el deseo de poder animarlos, inspirarlos y motivarlos a que puedan también realizarlo. Si Dios les enseña algo, les entrega una palabra, que nos puedan compartir a nosotros para que también podamos aprender junto a ustedes. En Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto quiere decir de que si Dios te enseñó algo por la palabra, sería buenísimo que lo compartas con nosotros, con aquellos que te instruyen, con Nati, con David, conmigo, para que también podamos aprender de ustedes. Dice: hagan partícipe de toda cosa buena. Así que los animamos con esta palabra, y también hay algo más, ¿no?, que solamente esta palabra. Así que quédate con nosotros en este videito, que Dios te quiere enseñar algo. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la neblina en la visión. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que nuestra visión está siendo interrumpida. No podemos ver claramente. Cuando hablo de visión, no estoy hablando de la visión natural, sino que estoy hablando de una visión espiritual. Por ejemplo, una visión clara que tenemos es seguir a Jesús, seguir a Cristo. Y muchas veces esa visión que tenemos se ve interrumpida. Es como que la neblina esta que está a nuestro alrededor, lo que acontece a nuestro alrededor, no nos permite ver. Y es por eso que comenzamos a perdernos, a caminar para un lado, a caminar para el otro, y a desenfocarnos porque no estamos pudiendo ver, nuestros ojos no están pudiendo ver lo que hay delante, y eso nos causa que nos perdamos en donde nos encontramos. Y es así como también la palabra nos enseña a que puede ser una neblina a nuestro alrededor, un problema, una circunstancia difícil, pero también nos habla de factores externos, quizás, por decirles algo, una discusión, algo que nos hace sentir mal en nuestro corazón. Todo eso, en realidad Jesús nos enseña que no tiene que interesarnos. Simplemente tenemos que comenzar a determinarnos a seguirle a Él. En Juan, capítulo 21, versículo 20, habla una situación en la que se titula, en un subtítulo, Jesús y el discípulo favorito. En la traducción TLA, traducción lenguaje actual. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Este discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Estamos hablando de Judas, ¿sí? Y dice: cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Y sabe lo que le contestó Jesús? Y esta es una respuesta determinante. Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, dice, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Le dice: tú sígueme. ¡Wow!, ¿no? ¿Qué te importa a ti?, le dice Jesús. Y sabes que muchas veces en nuestra vida nos encontramos de esta manera, reclamándole a Dios cosas que quizás Dios nos está diciendo: ¿qué te importa esto? ¿Qué importa lo que pasa afuera? ¿Qué importa lo que hay a tu alrededor? Concéntrate en seguirme. Prácticamente lo que está diciendo en los momentos de neblina, en que hay neblina todo a nuestro alrededor, dice: no importa lo que haya a tu alrededor, concéntrate en seguirme, en escuchar mi voz, porque te digo que muchas veces la neblina va a estar en la vida de nosotros los cristianos, pero hay algo muy diferente que nos diferencia de alguna manera con el mundo, con los demás, con los que no conocen de Jesús, y es que nosotros escuchamos la voz de Dios y nos regimos por ella. De alguna manera le estaba diciendo Jesús a Pedro que ¿qué le importaba a él la salvación de Judas? Jesús le dice: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Si la situación Dios quiere que perdure más tiempo, esa situación que no nos gusta, por ejemplo puede ser la cuarentena, ¿qué importa? Nosotros determinémonos a seguir, que nada sea impedimento. Y en este momento, cuando yo leía la palabra, le preguntaba a Dios: entonces, ¿qué es esto? ¿Una licencia para pecar? Los que están alrededor, en el caso de Judas, lo traicionó a Jesús. Son momentos de injusticia, momentos en los que quizás vos como adolescentes decís: aquel dejó de ir a la iglesia, se hará en cuarentena, no puede ir y hace lo que quiere, entonces yo también. ¿Qué importa? Jesús dice eso. ¿Qué nos importa eso?
nos tenemos que determinar a seguirlo y eso nos llevará a alcanzar la salvación. No es una licencia para pecar, simplemente Jesús nos está diciendo que nos interesemos en nosotros y que nosotros le sigamos a Él. Y es así como ahora quiero contarles una historia de Nehemías. Es un personaje de la Biblia. Recuerdo que Pilar habló sobre este personaje y también me ayudó a conocerlo en profundidad, porque muchas veces no son las situaciones externas a nuestra vida lo que producen una neblina que no podemos ver. También corresponde a personas. Y acá quiero hablar en el espíritu. La palabra dice que nuestra guerra no es contra carne y contra sangre, que esto significa que no es con personas físicas, sino que es espiritual. Nuestra guerra es en el espíritu. Lo que nuestros ojos no ven, hay algo que está pasando a nuestro alrededor. Así que ahora les voy a leer en Nehemías un poquitito y una parte de la historia de él. Nehemías capítulo 6, versículo 1, comenzamos y dice: plan contra Nehemías. Y vamos a leer: Sanbalat y Tobías, Gesem, el árabe, y otros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en un pueblito del valle de Ono. Esa era una trampa para hacerme daño. Entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos por el trabajo que se detendría. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo les respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta que decía así: la gente anda diciendo, y Gesem también me dijo, que ustedes y los judíos han construido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes, el rey que reinaba en ese momento. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey. Sin duda, Artajerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces yo le envié esta respuesta: nada de lo que dices es verdad, es invento tuyo. Y es que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza aún. Después me fui a ver a Semías, hijo de Delaías y nieto de Metabel, que se había encerrado en su casa. Y él me dijo: vamos al templo de Dios, allí nos refugiaremos y cerraremos bien las puertas, porque esta noche han planeado matarte. Pero yo le respondí: no pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta que Semaías decía esto por Sanbalat y Tobías. Le habían pagado para hacerlo y que no había hablado de parte de Dios. Querían asustarme para hacerme pecar y así acusarme de una mala persona. Entonces oré a Dios: Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sanbalat, ni te olvides de la profecía, dice, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. Bien, tremendo lo que acontecía en este libro de Nehemías. Quiero contarles un poquito de aquellos que no hayan escuchado en la introducción que se hizo en los preadolescentes. Y Nehemías era una persona que Dios le había enviado a construir los muros. ¿Sí? Los muros habían sido derribados y estaban en ruinas. Entonces Dios envió a una persona, y en este caso es Nehemías, a que los reconstruyera. Esa era la visión que tenía Nehemías. Él tenía que reconstruir los muros que habían sido derribados. Y es por esto que quiero hablarles sobre esta historia, porque creo que es un tiempo, y acá me anoté porque Dios me hablaba muy profundamente de esto, en que Dios está despertando a sus hijos, despertándolos teniendo sueños, despertándolos teniendo visión, ¿sí? Y siempre que haya una visión, chicos, siempre que hay algo que queremos hacer, siempre va a haber enemigos de esa visión. Siempre van a ver, en este caso estaban Sanbalat y Tobías, que ellos comenzaron de alguna manera a planear cosas en contra de Nehemías para que él se desenfoque de la visión. Ellos eran su neblina, comenzaron a poner cosas a su alrededor para desenfocar a Nehemías de la visión que tenía y del trabajo que tenía que hacer, que era reconstruir los muros. Les comento que Sanbalat y Tobías
comenzaron a molestar a Nehemías cuando él comenzó a construir los muros, comenzó a trabajar, comenzó a ejecutar una visión. Antes no comenzó, antes no los molestaba a Nehemías. ¿Por qué sucede esto? Cuando nosotros comenzamos a hacer algo en Dios, siempre va a pasar esto en nuestras vidas. Quizás a unos no, pero yo sé que en este tiempo es un tiempo en el que estamos viviendo y que hay muchos enemigos de la visión que Dios nos da. Hay muchos enemigos que se levantan para que no querramos hacer más lo que estamos haciendo, no querramos seguir trabajando, no querramos seguir orando, no querramos seguir ayunando, buscando la presencia de Dios. Y es por esto que vemos que aparecieron, como les decía, luego de comenzar a edificar los muros, no antes. No querían ver crecer la obra de Dios. Esa era la misión que tenían ellos. No querían ver crecer lo de Dios. Y te digo que siempre que Dios entrega una visión, habrán Sanbalat y Tobías. Siempre va a pasar. Siempre que quieras hacer crecer tu iglesia, crecer tu ministerio, crecer en tu familia, crecer como adolescente donde estás parado, crecer y fluir en el ministerio que Dios te dio, en el talento que Dios te dio, siempre va a acontecer esto. Esto es histórico. Sanbalat, junto con el amonita Tobías y Gesem el árabe, por medio del ridículo, la intimidación, las amenazas, trataron de impedir que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén. Hicieron esto, pero ¿saben lo que hizo también? Los acusó en rebelión contra el rey de Persia. En ese momento era Artajerjes. Dijeron al rey que él estaba haciendo cosas en su contra. Lo invitaron a la llanura de Ono, como lo hablábamos les leí la narración recién, para celebrar una conferencia. Pero ¿saben por qué lo hicieron? Lo hicieron con la idea de secuestrarlo y asesinarlo, e incluso hicieron preparativos para lanzar un ataque armado contra Jerusalén. Es tremendo cómo se levantaron en contra de Nehemías, y fíjense, Nehemías solamente estaba reconstruyendo y trabajando en la reconstrucción de los muros para la casa y la obra de Dios. Como la obra de reparación progresaba, él y otros opositores conspiraron para luchar contra ellos, pero no tuvieron éxito, porque los judíos confiaban en Jehová y mantuvieron la guardia. Ellos estaban atentos a lo que estaba pasando, no eran tontos. Ellos estaban atentos a lo que estaban tramando alrededor, pero nunca dejaron su lugar. Siempre siguieron trabajando, siempre siguieron haciendo lo que Dios les había enviado a hacer. No perdieron su visión. ¿Sabés que muchas veces influencers, vos que nos estás mirando, muchas veces querrán abortar los sueños de Dios en tu vida? Han venido quizás circunstancias que te desganan. También yo les llamo bomberos del fuego de Dios, porque tenemos tanto ánimo, tanta fuerza, y hay muchas veces que se generan situaciones en las que nos quieren apagar. Te quiero decir que esa guerra no es contra la persona que te lo está haciendo, quizás, o la circunstancia. Te quiero decir que esta guerra es espiritual, y es por eso que tenemos que entenderlo, y de esa manera orar, clamar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude. Dios respalda a Nehemías. Dios va a respaldar lo que te dio. Él te dio una visión, Él te dio un talento para desarrollar. Nada va a impedir que lo puedas seguir haciendo, que puedas seguir avanzando. Nada lo va a impedir porque Dios te respalda. Quiero decirles algo, Nehemías estuvo a la altura de las circunstancias y no cayó en ninguna de las trampas de Sanbalat y Tobías. No cayó en ninguna. Fíjense que hasta 4 veces lo fueron a llamar y no cayó en ninguna de sus trampas. Quiero hablarles de algo también muy importante. Es que estos Sanbalat y Tobías no dan la cara. Ellos envían mensajeros. Yo no sé si te ha pasado a vos, que quizás has sentido como de alguna manera viene algo de algún lado y te cae a vos, te cae. Quiero decirte que por eso es tan importante tomar el escudo de la fe. Dice la palabra que ese escudo va a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es importantísimo, porque van a haber un montón de personas que quizás en lo espiritual quieran bajonearte. Quizás te ven orando y dicen, ¿qué haces orando vos? Te portás re mal y después orás, por ejemplo. Otra de las cosas es
No, cantás, no, te falta un montón. Para cuando seas grande, capaz que vas a poder hacerlo. Quizás en la danza, quizás en, un montón de cosas que Dios nos ha dado y que sabemos que siempre van a estar estos Sanballat y Tobías queriendo desanimarlos. Pero quiero decirte algo, como Nehemías tenemos que ser. A la religiosidad y al mundo, te quiero decir algo. Le agrada suprimir a nosotros los cristianos. Le agrada bajonearnos, le agrada hacernos sentir mal. Pero te quiero decir algo, especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos portan algo especial, portás algo especial, portás la nueva ola de Dios, portás la nueva visión de Dios, portás los sueños de Dios. Es por eso que te quiero decir que no permitas que esos espíritus detengan tu llamado, detengan lo que Dios te ha llamado a hacer, sean de neblina a tu visión, no lo permitas. Es tiempo que cada persona, cada uno de nosotros, haga brillar la luz que Dios depositó. Saquemos los talentos que nos fueron dados, obsequiados, ¿sabes para qué? Para extender el reino de Dios. Sacudite en tu cuerpo de toda religión. Religión es estructura, sacudite de eso, lo que te dice tiene que ser así, no, ¿qué pasa? Esto me parece que no está bueno, no. Quiero decirte que si Dios te entrega algo nuevo y diferente, ejecútalo porque proviene de Él. Hay algo que les quiero decir también y es, obedece a Dios sin condición. Y Él se encargará de arreglar los detalles. Obedécelo así. Y Él se encargará de arreglar todo a tu alrededor. Otra cosa, atrévete y que revienten, así te digo, que reviente todo lo que está a tu alrededor. Atrévete, Dios te va a usar poderosamente. Sé de influencia donde sea que estés. Es tiempo de que la nueva generación se levante y Dios te quiera hacer parte. Saludos chicos, los amamos.